estudiar algo que no sé cómo le voy a hacer, pero me llamó la atención lo que leía Manuelito. Y lo que leía Manuelito era acerca del pecado, como en esa carta habla del pecado y de que no pequemos, y de que si pecamos hay propiciación por nuestros pecados, que tenemos abogado, que hay sangre. En esa carta que leyó Manuel, en esa porción, habla de tinieblas, habla de luz. Entonces, en base a eso, lo que nosotros vamos a hacer ahorita, con la ayuda de Dios por supuesto, va a ser algo que yo considero que es necesario. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Vamos a leer una porción y vamos a hablar de algo que necesitamos dialogar. Romanos, capítulo número 8, si es tan amable. Gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Romanos 8, versículo número 1 y versículo número 2. Usted juzgue y hagamos una dinámica. Yo voy a leer como siempre la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso está establecido. Por eso la Biblia prohíbe que nosotros juzguemos. Oiga lo que sigue. Lo voy a repetir. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan, así dicen, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo número 2. Y luego explica: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. Si es tan amable, tome usted su lugar. Y vamos a hablar de las leyes espirituales. Amén. Es muy importante para mí comprender, según la Escritura, las leyes que Dios establece en su palabra para aquellos que somos hijos de Dios, hijos de la gracia, hijos del reino. Usted sabe usted muy bien, en las leyes se refiere a estatutos, preceptos, mandamientos. La ley es un concepto, la ley es una obligación moral que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Pero interesantemente, en el libro de Romanos nosotros encontramos muchas veces escrito la palabra ley. Por ejemplo, aquí en el versículo número 1 y el versículo número 2, ahí estamos viendo que no hay ninguna condenación, no existe para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice ahí, porque la ley del Espíritu, ahí habla de una ley, la ley del Espíritu, da vida en Cristo Jesús. Luego explica, me ha librado, allí habla de otras dos leyes, de la ley del pecado y de la muerte.
Y yo veo ahí, hermano amado, en el libro de Romanos, en varias porciones, que habla de leyes. Y usted y yo sabemos y entendemos y conocemos que Dios es un conjunto de leyes. Pero me llama la atención porque hay muchas leyes espirituales. Por ejemplo, está la ley del Pentateuco. ¿Alguien sabe lo que quiere decir Pentateuco? ¿No? Pentateuco quiere decir los primeros 5 libros de la Biblia que escribió Moisés. La ley que fue entregada en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Esa ley, la ley de Moisés, no es para nosotros, porque nosotros no vivimos en esa época, en esa era, ni somos israelitas, ni somos judíos, no podemos judaizar. Esa ley no es aplicable para nosotros. Estamos en otra era. Ojalá y me dé a entender yo. Voy a tratar de ser muy sencillo. No sé cómo le voy a hacer. Pero está la ley del Pentateuco. Usted va a ver los primeros 5 libros de la Biblia. Pero está la ley de Dios. Fíjese muy bien. Romanos capítulo 7, versículo 22. Le voy a mostrar las diferentes leyes. Fíjese bien. Observe esto, despacito. Con la ayuda de Dios, estoy confiando en que Dios me va a ayudar. Oiga, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior en la vida de nosotros? ¿Cuál es el hombre interior? ¿Quién? No, a ver, Mercedes nos va a ayudar. Quiero que entendamos la escritura. Porque según el hombre interior, oiga, fíjese bien, Romanos 7:22. Esto es doctrinal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior no es Cristo, no es el alma. ¿Qué es el hombre interior? El espíritu. Nosotros tenemos dentro de nosotros la naturaleza de Dios. Amén. Entonces nosotros somos nueva criatura. ¿Sí? Entonces dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros nos gozamos en el hombre interior, en la nueva creación. En el Espíritu nos gozamos. ¿En qué nos gozamos? En la ley de Dios. ¿Sí me entienden? Qué sencillo, ¿verdad? Pero oiga lo que dice: nos gozamos en la ley de Dios. Ahora, fíjese, le hablé de la ley del Pentateuco, le hablé de la ley de Dios. Ahora vea una ley que mucha gente no sabe. Se llama la ley de los miembros. ¿Saben lo que quiere decir miembros, hermanos? ¿Qué quiere decir? Manos, ojos, oídos, pies, boca. Eso se llaman miembros. Está la ley de los miembros. Romanos 7:23. Fíjese las leyes que hay. Son leyes espirituales. En voz alta lo va a leer usted. Y quiero que por favor, si es tan amable, vaya y me cierre ya. Espero que no haga mucho calor. ¿Se hace mucho calor? No, porque fíjese que hace mucho ruido y yo necesito un poquitito de más quietud para poder enfocarme en los versos. Por favor, si es tan amable, en los versos que yo voy a leer para poder explicarlos. Ahora sí, Manuel, léalo por favor. Pero veo, dice, otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva castigo a la ley del pecado que está en mis miembros. A ver, ¿usted observó lo que dice ese versículo? ¿Sí? ¿Qué entiende usted por ese versículo? Acabamos de hablar, el tema se llama las leyes espirituales. Hablamos que está la ley del Pentateuco,
hablamos que está la ley de Dios y estamos observando que está la ley de los miembros. Mire lo que dice el versículo 23 del capítulo número 7 del libro de Romanos. Pablo, hablando doctrinalmente, dice: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Oiga el agarrón de leyes. Oiga las leyes, son muchas ahí. Oiga, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjese, la ley de los miembros. Hay leyes en nuestros miembros. Hay leyes. Ahora, le quiero primero poner un fundamento para poder elaborar este tema. Vamos a ver, acabamos de leer la ley de los miembros y ahí estamos viendo la ley de la mente. Allí en ese versículo estamos viendo la ley del pecado. Ahora vea Romanos capítulo 8, versículo 2, para poder ver las leyes. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se está dando cuenta que hay leyes espirituales? Hay leyes espirituales. ¿Se dio cuenta cómo abrió Manuel el servicio? Hablando doctrinalmente a la iglesia del apóstol Juan, un hombre profundo. Le enseña a la iglesia y le dice Juan a la iglesia: hijitos, en diminutivo, pequeñitos, como niños, chiquititos, o sea, inmaduros, no saben lidiar con las diferentes leyes que hay espirituales, no solo en la vida y en el mundo, sino dentro de nuestro ser. Y luego les explica: estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué fácil que el ministro diga: no pequen, hay que vivir en santidad. Pero ¿cómo le hacemos para no pecar? Hermano y hermana, ¿cómo le hacemos para lidiar con el pecado? Porque la paga del pecado es muerte, y el que peca al infierno. Momento. ¿Cómo le hacemos nosotros para entender que hoy somos ciudadanos del reino de los cielos? Ahora, como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos privilegios como los ciudadanos de este país, pero también hay responsabilidades. El que es ciudadano de este país tiene el privilegio de tener licencia de manejar y manejar. No es un derecho, es un privilegio. Si viola la ley y lo agarran con DUI 1, 2, 3 veces, le cancelan la licencia aunque sea ciudadano. Tiene responsabilidades. Y si viola las leyes, hay castigo. Entonces nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, tenemos que aprender que tenemos que conocer las leyes espirituales, porque es sumamente importante. Usted sabe que todos los países del mundo tienen leyes. Son leyes terrenales. Las leyes terrenales son prácticas y son aplicables a todos los ciudadanos de todos los países. Y las leyes son buenas porque nos protegen. La ley está para proteger al bueno del malo. La ley, hermano amado, no es mala. La ley, por ejemplo, que nosotros estamos observando aquí en Romanos 8:2, es la ley del Espíritu. Yo quiero que entienda usted esto, porque esto le va a ayudar si usted lo entiende. La ley del Espíritu, según hermano amado, Romanos 8:2 dice la ley del Espíritu. Oiga, esta ley es maravillosa porque
esta ley del Espíritu, hermano amado, trae beneficio. Esta ley del Espíritu, hermano, trae una gran bendición, poderosísima, porque es la ley del Espíritu. ¿Cuál es la bendición? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, esa es la gran bendición. Qué bendición, porque está diciendo que el que está en Cristo Jesús es salvo eternamente y para siempre. Dice la Biblia: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que condena? Si Cristo Jesús ya murió, si Cristo Jesús tomó nuestro lugar, si Cristo Jesús con su sangre nos ha salvado. Entonces la ley del Espíritu nos da no solo vida espiritual, sino nos da vida eterna. La ley del Espíritu nos trae un grande y maravilloso beneficio, pero también al mismo tiempo nos responsabiliza. Y la ley del Espíritu lleva sentencia. Fíjese, ojalá y me entiendan. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero explica el beneficio. Ahora ahí viene la condena, o sea, ahí viene la sentencia al que viole la ley: los que no andan conforme a la carne. Los que andan conforme al Espíritu. Oiga eso. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a el Espíritu. Entonces allí yo quiero que vea que la ley, hermano amado, tiene algo impresionante que se llama bases jurídicas. Es decir, si nosotros obedecemos la ley del Espíritu, hay bendición. Amén, aleluya. Si andamos en el Espíritu, dígame usted qué va a haber en su vida: frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Son 9, ¿verdad? ¿Qué va a haber en los que andan en el Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. ¡Qué lindo! ¿Por qué? Aleluya. Porque anda en el Espíritu. Está sembrando para el Espíritu. Entonces hay frutos. Entonces va a haber bendición. No va a haber condenación. Va a haber poder de Dios. No va a haber miedo. No va a haber temor. No va a haber derrota. No va a haber miseria. No van a haber tinieblas. Va a haber luz. ¿Por qué? Porque anda en el Espíritu. Ahora, el que anda en la carne, vea que hay una diferencia. ¿Cuáles son los frutos de la carne? También son 9, pero usted ya se lo sabe. Entonces mire cómo es Dios. Dios nos ama y nos quiere enseñar las leyes espirituales para que nosotros, por medio de la palabra de Dios, seamos gente madura y sabia, que entienda la Escritura, para que nos paremos en la palabra y para que usted y yo no seamos llevados por vientos de doctrina de aquí para allá, y que seamos gente responsable y madura, no solo que respeta las leyes espirituales, sino que es bendecida cada día de su vida y que obtiene sabiduría y discernimiento y va a vivir en un nivel de vida que va a disfrutar el reino de los cielos y va a estar bendecido y en victoria cada día de su vida. Pero ahora, ¿qué sucede en la vida de los
si andamos en el Espíritu. El Espíritu de Dios va a fluir, va a haber un avivamiento. Óigame, no solo va a haber un avivamiento, vamos a preservar el avivamiento. No solo vamos a preservar el avivamiento, vamos a andar en la voluntad de Dios. No solo vamos a andar en la voluntad de Dios, va a haber crecimiento y desarrollo en nuestras vidas interiores. Nos vamos a gozar en el Señor. Yo no le voy a decir, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Diga aleluya. Yo no le voy a tener que decir. El Espíritu le va a decir adentro de usted. Usted va a saber que en la iglesia el Espíritu le va a decir, alábalo, adóralo al Rey, aquí está, bendícelo. Mira, te regaló un día más de vida. Mira, la misericordia te cubre. Mira, el ángel está contigo. Mira, por medio de la fe, qué lindo todo lo que Dios ha hecho y ha entregado en tus manos, hermano. Pero yo quiero que usted entienda esto, porque yo no sé cómo lo voy a explicar. Si nosotros entendemos las bases jurídicas, o sea, las leyes espirituales, nosotros, hermano amado, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros andamos en el Espíritu, se activa la bendición de Dios, hermano, de una manera sobrenatural, y estamos en la dimensión del reino. Estamos delante de la presencia de Dios, estamos con la unción, estamos con la gloria, estamos nosotros, hermano amado, en una dimensión exquisita y maravillosa, y luego la entendemos, la disfrutamos. Por eso Juanita testificó que ella cree que Dios la ha sanado. Ella testificó que se goza y que se aventó sus 4 helados de cookies con cream. Y es feliz con su chocolatote, con sus cookies con cream. Si le dan otros, se lo coman, hermano. 2, ¿verdad? 2 dice que si quiere 2. Oiga, qué lindo, qué bonito. Pero ahora oiga esto. Si nosotros no andamos en el Espíritu y andamos en la carne, entonces en su vida y en la mía va a haber intervención legalmente por, hermano amado, seres del mundo espiritual llamados demonios y espíritus inmundos. Ellos actúan en base a las leyes espirituales. Y si nosotros entendemos y conocemos eso, y sabemos la ley de la causa y efecto. Por ejemplo, miren, hay otra ley que se llama la ley de la siembra. Fíjense nada más lo que dice Gálatas capítulo 5. Ojalá y vea la sencillez del Evangelio. Versículo 16. Si entendemos las leyes espirituales, hermano, va a ser una bendición maravillosa. En vez de regañarlos y exhortarlos, yo le voy a enseñar las leyes espirituales, y usted tiene un trato directo con eso. Gálatas 5, versículo 16. En voz alta lo lee cuando usted encuentre Gálatas. No puedes andar en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Oiga, consejo para la iglesia de Galacia 5:16. Doctrinal. Mire cómo habla Pablo. Oiga, dijo, pues, consejo, andad en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no satisfazcamos los deseos de la carne.
Es que mucha gente se asusta. Y ahorita usted va a escuchar algo poderoso, yo creo, no sé. Pero oiga esto. Es que los deseos de la carne están en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con ellos? ¿Cómo le hacemos? Porque mire, el pecado es un poder que no es de la tierra. Es un poder que es fuera de este mundo. Hermano, nosotros estamos luchando con poderes. Nosotros, si entendemos las leyes espirituales, eso nos va a ayudar mucho para llevar una vida espiritual sana. Oiga, y tener un buen balance, un buen equilibrio. Porque Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vea pues la ley de la siembra. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Verdad que yo le he dicho 20,000 veces cuando habla la Biblia de pies, de caminar, de camino? Cuando dice andar en el Espíritu, la Biblia dice que los hijos del reino debemos de tener un estilo de vida moral, sano, ¿verdad? Pero oiga esto, andad en el Espíritu. ¿Qué entiende usted por eso? Yo entiendo que yo como cristiano tengo que sembrar en el Espíritu. ¿Cuándo? Cada día de mi vida. Si yo me levanto en la mañana y oro, leo, estudio, tengo comunión con Dios, le pido auxilio, me pongo la armadura, cumplo con mis responsabilidades y obligaciones, entonces en mi vida yo estoy sembrando en el Espíritu. Y todo lo que el hombre sembrare, exactamente eso. Aleluya. Yo estoy sembrando y va a haber cosecha, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Si usted ora, si usted siembra en el Espíritu, se va a manifestar en su vida, sin palabras. Yo veo su rostro, se va a manifestar. Se va a manifestar. Cuando usted está estorbada o estorbado, se ve su rostro oscuro, denso, el ceño fruncido. Se ve en los ojos, que son las ventanas del alma, el vacío, la ausencia. Se ve cuando la gente anda turbada. Se ve cuando no tiene paz. Se ve cuando hay violencia. Se ve, se siente sin palabras. ¿Sabe por qué? Porque unos siembran en el Espíritu Aleluya, Señor. y otros no siembran. Entonces miren, Gálatas nos invita a que andemos en el Espíritu. ¿Sabe qué es lo bonito de andar en el Espíritu? Que cuando se siembra en el Espíritu, entonces no habrá deseos carnales. Es decir, el Espíritu va a gobernar a la carne. ¿A quién alimenta usted? Hay dos naturalezas. Ay, miren, hermano, qué bueno, qué lindo. Sí, amén, pero adentro trae una fiera. Miren, la hermana, qué linda. Sí, pero adentro trae una fiera. O sea, una naturaleza caída. Hay dos: la espiritual y la carnal. ¿A quién va a alimentar usted? Porque si usted alimenta a la espiritual, el Espíritu va a gobernar el alma, las emociones, los pensamientos, las decisiones, el intelecto. Va a gobernar el alma y el alma va a manejar el cuerpo. O sea, el cuerpo va a manifestar lo que hay adentro. Siempre he creído en toda mi vida cristiana que nosotros tarde que temprano o enseñamos el cobre o enseñamos el oro. No el perico, el oro no, el oro. Tarde, miren Manuel cómo se está riendo. Tarde que temprano, porque hay unos loros así muy grandes, Manuel, esos no, verdes. Tarde que temprano enseñamos si estamos andando en el Espíritu o si andamos carnales. Ahora, todos experimentamos las etapas de up and down, up and down, up and down.
Pero llega un momento en que Dios dice, venga. Llega un momento en que Dios dice, ok, ya tienes barba, ya tienes bigote, ya no eres una niña, ya eres una mujer adulta. Ahora, hay leyes espirituales. Y luego Dios te dice a ti y me dice a mí, ¿qué vas a hacer? Pero Señor, ¿qué esto? No. ¿Qué vas a hacer? Porque usted vive la vida espiritual que usted escoja. Usted tiene el nivel espiritual que usted escoge. Usted siembra en el espíritu, va a andar en el espíritu y va a andar bendecido y en victoria. Vea por favor lo que dice Gálatas capítulo número 6, versículo número 7. Sí, alábelo. Alábelo porque es martes. Hermano, pero no es viernes ni domingo. Alábelo. Versículo 7. Vea lo que dice. Esto es para mí. Si usted gusta, agarre su porción. No, don't play the part. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, oiga lo que dice, del espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Wow. Eso habla mucho. Vamos a ver un ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 2. ¿Sabía usted que los hombres más poderosos de Dios han experimentado las dos leyes? ¿Alguien sabe cuál es el único hombre en la Biblia que Dios le llama conforme a mi corazón? ¿Alguien sabe en la Biblia a quién Dios le llama el dulce cantor de Israel? El dulce cantor de Israel. ¿A quién? A David. ¿Alguien sabe cómo amó Dios tan profundo a David? Que en la Biblia es el único que menciona al que tiene la llave de David. Era la alabanza y la adoración. Podría abrir el reino de los cielos. Es tan profundo cuánto amó Dios a David, que cuando era ya un anciano y estaba a punto de morir, vino un frío a su vida y le mandaron traer a una virgen, a una jovencita, para que se acostara con él y lo calentara físicamente. Hermano, y dice la Biblia, Dios tuvo el cuidado hasta el último aliento de su vida. Y no dice y murió David, dice y durmió David. Dios a David lo honró hasta el último respirar en esta tierra, porque David amaba a Dios con todo su ser y de una manera profunda y sobrenatural. Pregunto cuando leo los salmos, ¿qué le harían a David por dentro? Cuando usted va a ver las experiencias, cuando va a ver que David dice, no estaré satisfecho hasta que no despierte a su semejanza. Cuando va a ver las cosas que le revelaron, está hablando de la resurrección de los muertos. Cuando va a ver las cosas que le revelaron a David, uno se queda impresionado. David experimentó en la época antiguo testamentaria, en la época de la ley, un paréntesis de gracia. David fue un hombre que llegó y comió el pan de la proposición. Debería Dios haberlo matado y haber caído muerto al instante. Y Dios no lo mató. Dios desde el cielo le dijo, buen provecho, David. Y comió. Cuando usted va a ver a David, lo impresionante que eran no solo guerreros de su juventud y que nos enseña
algo que voy a compartir dentro de poco, no sé cuándo, pero un día esto quiero hablar sobre las batallas de larga duración, las que duran años. David nos la enseña a nosotros. Hermano amado, David nos enseña cómo amó a Dios, pero de una manera tan profunda y tan sobrenatural, conociendo las leyes, siendo David un ser exquisito, danzaba y que se gozaba y que trajo el arca y que quería hacerle a Jehová casa, levantar templo para Dios. Viene David conociendo las leyes y sembró para la carne. Usted conoce la historia, vea lo que dice. Solamente, ojalá no me equivoque con este versículo. Segunda, ¿qué le dije? De Samuel capítulo 12. David un día bajó la guardia y en vez de ir a la guerra, era tiempo de ir a la guerra, y se quedó en su palacio. Se cruzó las manos y empezó a caminar y miró a una mujer hermosa llamada, ¿cómo? Betsabé. ¿Qué sucedió? Usted conoce la historia. David cometió un asesinato, mató a la esposa, embarazó a la mujer, cometió adulterio. Oiga, David, oiga, 12:6. Veamos un ejemplo de lo que es sembrar para la carne. Primera Samuel 12:6. No, perdón, segunda. ¿Lo tenemos? Oiga, oiga lo que dice. Esta es la historia de cuando viene Dios a confrontar a David en referencia a Betsabé y envía a un profeta llamado Natán. Entonces, 12:5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Oiga, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Oiga, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Pero oiga, con 4, ¿cómo dice? Tantos. ¿Qué querrá decir eso? Que David era un hombre profundo. David tenía conocimiento. David sabía que lo que se había hecho debía ser pagado, hermano amado, como dice aquí en este versículo, en 4 tantos. Éxodo 22. Si es usted tan amable, con conocimiento. Qué terrible, ¿verdad? Éxodo 22. Oiga, cuando alguno hurtare buey u oveja y la degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará ¿cuántas? 4 ovejas. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, fíjese lo que dijo David: el que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar con 4 tantos. ¿Por qué razón? Porque violó leyes espirituales. ¿Cuáles son los 4 tantos? Proverbios 26. Vamos a ver los 4 tantos. Proverbios 26.
Vamos a ver los 4 tantos. Cuando lo tenga. Versículo 2. Ahí vienen los 4 tantos. Como el gorrión en su vagar. Oiga, el gorrión anda de vago, ahí cortando los aires, para arriba, para abajo, de espaldas, de ladito, ahí anda el gorrión, feliz, anda ahí. Pero oiga lo que dice. O sea, el gorrión anda así en el aire, mire, vuela, corta el aire. Hay un efecto. Usted ve el ave. Pero oiga lo que dice el versículo 2. Oiga, estos son los 4 tantos. Oiga la violación de la ley. Oiga, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. La golondrina, ahí va volando. Ok, oiga, ahí están los 4 tantos. Hace la maldición. Nunca vendrá sin causa. Me voy a detener. ¿Se fijó los 4 tantos? ¿Se fijó lo que cuesta violar las leyes? ¿Se fijó que hay gracia, misericordia y perdón? Sí. Pero el porrazo uno no se lo quita. No hay un dicho que hasta dice golpe dado. Hermano, ¿quiere decir que hay consecuencias? Pregúntele a David lo que pasó. Pregúntele. Yo le podría explicar detalladamente o a grandes rasgos cuáles fueron las consecuencias. ¿Perdón? Dios siempre da recompensa al que guarda las leyes espirituales y lo bendice, y al que las viola también le da, ¿verdad? Pero no recompensa. ¿Qué le da? Sí, Señor. Entonces, yo quiero que usted, tengo el micrófono, preguntó, mire, con batería. Gloria a Dios. Quiero que usted me levante la mano si me está entendiendo. Levante la mano si está entendiendo. Porque estoy tratando de llevar una secuencia. Entonces, ¿por qué cree que algunas personas dicen, ¿qué estará pasando? Señor, ¿qué estará sucediendo? Y hay gente que tiene maldiciones sobre su cabeza por causa de estar violando la ley de Dios. Las maldiciones, no crean que de un momento a otro vienen por venir solas. No. Cuando hay una maldición, es que algo hicimos. Algo hicimos. Si usted no está bendecido en victorias, que anda en la carne. Y si usted no tiene gozo, paz, si no se deleita en la ley de Dios, hermano amado, tiene que analizar cuál es la fuga que hay en su vida. Claro, tiene que discernir, hay causas naturales. Por ejemplo, las enfermedades pueden venir por la edad, pueden venir por descuido, pueden venir porque son algunas veces enviadas por el diablo para afligir a los santos. Uno tiene que ser sabio, analizar su vida. Hermano, yo conocí unos hermanos en una misión donde dan de comer a los vagabundos por 18 años. 18. Siempre ahí y viviendo en la calle. Siempre. 18. ¿Usted cree que un hijo de Dios debe de mendigar pan? Debe de causar lástimas. Debe de estar lleno de conflictos, de enfermedades raras, extrañas, sin raíces médicas. Hermano, y con unas maldiciones que hasta los impíos maldicen a Dios por causa de eso. ¿Usted cree que es natural, lógico, normal ver a un hijo de Dios de esa manera? ¿Que no está escrito que no hay justo que mendigue pan, ni su simiente? ¿Cómo dice ese verso? ¿Cómo dice ese versículo en el Salmo 37? Yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hermano, cuando hay maldiciones en nuestras vidas, es porque estamos violando las leyes espirituales. Yo quiero que usted se dé cuenta que esto, hermano,
son leyes, son fundamentos jurídicos para que vengan los espíritus inmundos, para que vengan los demonios a atormentar, a oprimir, a ligar, a atar. Hermano, a un hijo de Dios algo tiene que estar sucediendo. ¿No cree usted? Si yo veo un hijo de Dios en una prisión espiritual por años, algo está sucediendo, algo hay en su vida. ¿Qué tiene que hacer uno? Orar, interceder y bendecir y pedir a Dios que lo ayude. Pero si este hijo de Dios es sabio y conoce las leyes espirituales, se va a dar cuenta, hermano amado, por qué razón es que hay práctica mental de iniquidad, de maldad. Porque en su vida, hermano amado, constantemente en sus miembros hay leyes que lo gobiernan, que lo manipulan, que lo estorban, que no lo dejan amar a Dios, servir a Dios, que no le permiten ser libre. Por ejemplo, entiéndame las leyes. ¿Alguien sabe lo que es un cleptómano? Un ladrón. Usted sabe que hay ladrones que no quieren robar, pero roban por una enfermedad. ¿Sí saben eso? Se llama cleptómano. Él va caminando y a veces no se dan cuenta. La mano le hace así, hermano. Ay, Dios mío, un anillo de 14 quilates y ni cuenta se dio. Y ellos, hermano, cuando se han llevados a corte y examinados médicamente, cuando se dan cuenta que son cleptómanos. Entonces, ahí hay una pauta en los códigos penales. No lo pueden a él juzgar como alguien que viene y dice, ajá, ahí está un anillo, y trama y hasta que se lo roba. No. Por ejemplo, el que viola una ley va manejando y se atraviesa una persona, un peatón por la calle, y lo mata y se detiene. Le llama a la policía, le dice, yo venía manejando, no estoy tomado ni drogado, y este se cruzó y lo atropellé. La policía toma sus datos, el hermano amado, y no lo arresta, lo mandan a corte. Y si violó la ley el otro y él no hizo nada, no lo mandan a la cárcel y mató a alguien. No es lo mismo que el que viene con una pistola y se da cuenta. Las leyes, todas las leyes tienen sus excepciones, sus pautas. Entonces, hermano, me llama la atención que el cleptómano tiene leyes en sus miembros, y aunque él no quiera, las leyes lo gobiernan, lo esclavizan. ¿Ha visto usted los que fuman por más de 20 años? Los dedos así con uñas grandotas y amarillos, y le hacen así. ¿Sabe qué dice? Porque yo era fumador. Este es el último. Ahora sí, ya no, porque el fumar me va a dar cáncer. Estos son tubitos de cáncer. Ya tengo mis pulmones negros. Ya no vuelvo a fumar. Ahora sí, la última. Yo tengo fuerza de voluntad. El último cigarro, el último, y lo tira hasta la uno así. ¡Ya! Y no más. Espérese. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, y ando un poco nervioso. 7, 8, 9, a las 10 me ando pensando en un cigarro. Ya al siguiente día, las leyes en los miembros. Me aguanto el cigarro, a ver si es cierto. A los 3 días, corazoncitos, bolitas, rueditas, feliz. Leyes en los miembros. Las leyes espirituales. ¿Qué sucede cuando violamos las leyes espirituales? ¿Sabe lo que significa DA? District Attorney, ¿verdad? Todas las cortes tienen un juez y tienen a uno que se llama en español acusador. ¿Sabe? En el gobierno de Dios, como Dios es un conjunto de leyes y un trono, cuando violamos las leyes espirituales, ahí arriba hay un DA y nos apunta con el dedo y nos dice, Dios le dice al Señor, mira, tu hijo, mira
Vamos a ver al DA, libro de Job, capítulo 1. Ojalá y no le aburra, porque ahora vine hablando yo de leyes. Dirá usted, pastor, ¿qué trae ahora? Job, capítulo 1. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Oiga. Ok. Job, usted lo lee todo en casa. Se va a dar cuenta de esto. Oiga esto. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre recto y perfecto, o sea, maduro y recto. Era temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabe qué quiere decir apartado del mal? Guardaba las leyes espirituales. No las violaba, era obediente. No era perfecto, humanamente era maduro, temeroso de Dios. Tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos. Oiga, tenía su hacienda. Miren la bendición que tenía: 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Oiga, pero versículo 6, 1:6. Un día hubo un desfile allá para el cielo, porque allá en el cielo hay reunión, hay convocatorias. Dios se reúne con seres. Oiga, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, creaciones, entre los cuales vino también Satanás. No es hijo de Dios. Ahí no está diciendo Luzbel, ahí ya era la serpiente antigua. Se coló. Oiga, el diablo tiene acceso al cielo. El diablo entra a la presencia de Dios. ¿A qué cree que entra? ¿A qué cree que entra? A acusarnos. ¿Por qué cree que nos acusa, Dimas? Es una naturaleza de él. No, es que nosotros pecamos y fallamos. Por eso nos acusa. Porque nosotros violamos las leyes espirituales. Y cuando las violamos, dice: ah, mira. Y va y nos acusa. Pero observe lo que dice el 6. Entre los cuales se coló, vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, antes de que hablara, el Señor le dijo: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y como el Señor ya sabía el diálogo que se iba a iniciar, antes que lo acusara, le dijo: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, maduro, recto, íntegro. Oiga lo que sigue. Oiga, temeroso de Dios, no viola las leyes espirituales, tiene disciplina, tiene búsqueda, anda en el espíritu. Oiga, y es apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, claro, mira cómo lo tienes de bendecido, está agradecido, él te busca, tiene cobertura, tiene cerco, tiene familia, tiene finanzas, tiene mujer, tiene ministerio, así que no te va a servir. Y empezó el DA, el acusador, acusar. Y por causa de un diálogo, usted va a ver 42 capítulos en la vida de este hombre, como 10 años, de una manera impresionante. Cómo vino la maldición por causa de un diálogo. Cómo Job no entendía lo que había del otro lado del velo. Hermano, qué tratos tan profundos y maravillosos Dios tiene con cada uno de sus hijos. Cuando aquí habla de los hijos de Dios, hermano, no está hablando de aquellos que habían nacido de nuevo, porque el libro de Job, para los que no saben, es el libro más antiguo de la Biblia. Es más antiguo que Génesis. Pero oiga esto, oiga, observe lo que dice la Biblia en el libro de Zacarías. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ojalá y no
Zacarías. Está antes de Mateo, creo. Después de Habacuc. Está el libro de Mateo, un libro antes. O dos. Zacarías capítulo 3. Vaya a Mateo y regrese 2 libros atrás. Está Zacarías 3. Veamos al District Attorney. Oiga, Zacarías 3. Oiga, me mostró al sumo sacerdote Josué. Alguien estaba con ese nombre. No es el Josué de ayudante de Moisés. No, esta es esta es una orden sacerdotal. Esta es otra época, otra era. Este es un sumo sacerdote del pueblo de Israel. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Oiga, va a ministrar del cielo. Pero oiga lo que estaba enseguida. Oiga, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. O sea, el ángel. Oh, Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Miren lo que somos. Oiga, y Josué, oiga, por fuera estaba vestido. Oiga, esto es por dentro, de vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitad esas vestiduras viles. O sea, por fuera, sumo sacerdote. No sacerdote, sumo, con la mitra, con la señal de oro, una lámina de oro en la frente que decía santidad a Jehová, con el lino fino, con las vestiduras sacerdotales, con el pectoral, con sus 12 piedras, con sus 12 colores, hermano, con el incensario, un sumo sacerdote. Hermanos, por favor, entiéndanme que un sumo sacerdote no es cualquier persona. Un sumo sacerdote es un ministro de altura en aquellas épocas, escogido por Dios, especial, usado de una manera sobrenatural que hacía descender la presencia de Dios de los cielos. Pero era humano. Ya veo que hasta los sumos sacerdotes fallaban y pecaban. Por eso los tenían que sacar cuando caían muertos en el lugar santísimo. Oiga eso. Usted lo va a leer en casa, capítulo 3, pero oiga lo que dice: quitarle esas vestiduras viles. Y a él dijo, oiga, asústese con lo que dice. 4. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Oigan los pensamientos. Levanten la mano los que tienen malos pensamientos. Hijo, ya estaba yo sudando. Dios mío. Gracias, hermanos. Ya hasta me perdí con eso de los pensamientos. ¿Dónde andamos? ¿En el 4? 5. Oiga, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: oiga, ahí usted lo lee en casa. Ahí le dice: obedece a las leyes espirituales, tú eres un siervo, eres un ministro, te has descuidado, aliviánate. No andes en la carne. Yo te amo, te perdono. ¿Por qué cree que Manuel leyó pecado? Si alguno de vosotros hubiere pecado, hay sangre, hay abogado, confiese, apártese. ¿Por qué cree que leyó tinieblas, luz, hijitos? Hermano, por alguna razón el Señor lo llevó a leer y lo llevó a leer hasta 20 versículos. Se sirvió con la cuchara grande. Y esos 20 versículos están diciendo lo que aquí yo estoy tratando de
explicar. Quiero que vea al acusador, pero quiero que también vea al juez. Vea al juez, a Dios. Dios examina, amados hermanos, de una manera maravillosa y especial las leyes espirituales y los juicios que tienen que ser enviados. Hay juicios correctivos sobre los hijos de Dios. Pero fíjese que cuando hay violaciones de leyes espirituales, y si uno no es sabio, entonces pueden hacerlo caer de una manera impresionante. Yo quiero que se dé cuenta de un ejemplo que yo quiero analizar con el asunto de la carne y de andar en el espíritu. Por ejemplo, vea Números capítulo 5, versículo 11. Números 5, 11. Regrese al Antiguo Testamento, porque estamos hablando de ida y de venida de todas las leyes. Número 5. Por ejemplo, vea esto. Mire las leyes, qué impresionante. Números 5, versículo 11 al 30. Yo me pregunto, en las iglesias, en los ministerios pequeños, medianos, grandes, ¿cómo lidiará la gente con el pecado? ¿Cómo lidiarán con los adulterios sexuales, con las fornicaciones, con los vicios, con tanta situación, hermano? Oiga esto, por favor. Número 5, versículo 11. Usted lo va a leer en casa hasta el 30. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiera visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él, oiga, los estorbos, oiga, el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Oigan los espíritus. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Oigan los poderes. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido la inmundicia, líbrese de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y excreción de en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Oiga eso. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre, caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Si usted lo lee hasta el 30, hermano, mira, hay tantas
las cosas y faltan 15 para las 9, yo estoy en el corazón. ¿Cómo le hago para en 15 minutos cerrar lo que quiero yo anunciar o compartir? La verdad no sé cómo le voy a hacer. Solo quiero que usted vea que la maldición no viene sin causa. Solo quiero que usted vea la entrada en los espíritus inmundos. Quiero que vea los demonios operar enfermedades físicas. Hablamos la otra ocasión con una persona que decía cómo el Señor había enviado a 2 hermanos, a un médico y a su esposa, para Haití, abrir un pequeño dispensario médico y regalar medicina, porque había como genocidios, que son miles y miles de muertes. Impresionante. África y Haití, el trono directamente y abiertamente de Satanás. Hermano, como en ninguna parte geográfica de todo el globo terráqueo, África, país maldito, va a haber las maldiciones allí, hermano, y las hambrunas. Va a ver usted en Haití cómo ve a un hombre que muere y a los 15 días lo ve caminando por la plaza. Va a ver los zombies literalmente. Va a haber unas maldiciones poderosísimas. Platicábamos con alguien que hermano conozco yo, y me decía cómo este dispensario lo llevó el Señor para mostrarles allí a ellos, médicos, quienes la medicina como antibióticos y muchas otras cosas son carísimas ahí. Y usted sabe que llegan en pueblos con su buey, con su borreguito, con su vaquita, a atenderse, porque hay muchas maldiciones impresionantes. Pero mostraba como un día a un sobrino de un brujo de allí, de cierto pueblito donde ellos estaban, porque la misión de ellos era dar medicamento, pero a escondidas daban nuevos testamentos y predicaban a Jesucristo. Y oraban por las almas, porque Dios les estaba dando instrucciones allá, no se las dio aquí, allá les empezó a dar instrucciones. El Señor les decía: levántense a las 5, quiero que me oren 3 horas todos los días sin parar, todos, hermano. Y el Señor les dijo: prepárense. De repente un joven se empezó a hinchar y a hinchar y a hinchar y a hinchar, y su cerebro, toda la cabeza se le llenó de pus. Le echaron una brujería a los brujos, a los médicos o a quienes más o menos podían curar, y no había nada. Le hicieron aquí un agujero para suturar, porque ya hedía, iba a explotar, ya iba a morir. Y de alguna manera lo trajeron al dispensario, y cuando lo trajeron le dijeron los hermanos médicos: no hay esperanza, tú estás ya a punto de morir, ya no hay medicamento, no te podemos ayudar. Pero cierren las cortinas. No, la esposa del hermano médico: hay para ti algo que yo puedo hacer si tú quieres. Puedo orar por ti en el nombre de Jesús y el Señor te puede sanar. Oiga, cuando uno está a punto de morir, uno prueba de lo que caiga, ya se va uno. Dijo: sí, ¿cómo no? Ore por mí. Allí mismo lo acostaron, oraron por él, hermano amado, y el Señor lo sanó. Al instante empezó a supurar agua y una pestilencia, y puso amarilla. Y hermano, no se lo voy a hacer larga yo, porque el tiempo me está casi golpeando a mí, ya casi faltan 12 minutos. Oiga, 3, 4 días, normal. Pero hermano amado, llegó él y les dijo: miren, yo soy sobrino de fulano de tal, y este hombre los va a matar a todos ustedes, los va a matar. Todos los días Él los mira a ustedes. A las 12 en punto de la noche hay una olla grandota en donde viene, y allí hay agua, y en esa agua sopla las aguas, y ahí los está viendo, y Él sabe a qué hora se levantan a orar. Él sabe a qué hora salen, a qué hora cierran, a qué horas entran, cuántos se han convertido secretamente a Cristo Jesús. Ya está a punto de matarlos. Hermano, no le voy a contar todo el testimonio porque tengo que terminar esto. De él le dice: pero hermano, qué lindo y maravilloso que Dios les mostró y les enseñó y les dio la victoria
al convertirse esta persona. No solo él, sino que ha habido un testimonio poderosísimo y Dios los trae a ellos testificando por todo el mundo. Porque no se convirtió él, sino se convirtió el tío y se convirtieron cientos y cientos de personas. Tuvieron que pasar 6 años. Si usted viera todas las que pasaron. ¿Por qué hablo de esto? Por las aguas, por los poderes que se mueven, por las maldiciones poderosas o por las bendiciones. ¿Por qué hablo de esto? Usted está viendo allí que hay enfermedades que no tienen explicación médica o que no tienen causa y tienen un origen espiritual. Por favor, acuérdese lo que nosotros hemos leído, las obras de la carne, hemos leído el andar en el espíritu, hemos oído acerca de las leyes y estamos tratando nosotros de ver en este pasaje cómo es que la iglesia de Cristo Jesús anda. Una pregunta: ¿cómo estará la iglesia de Cristo Jesús el día de hoy? El día viernes, el día domingo, el día lunes. ¿Andará en el espíritu o estará satisfaciendo las obras de la carne? O sea, los deseos. Yo quiero que vea, hermano amado, que la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Y la iglesia tiene que aprender a vivir en el espíritu. Yo le voy a decir algo. Tengo 9 minutos. Yo no sé cómo lidiar usted, pero le voy a hablar de las 12 áreas. En 8 minutos se los voy a hablar del cristiano. Son 12 áreas que hay en el alma de los cristianos. ¿Por qué 12? Porque en la vida de cada uno de los hijos de Dios hay 12 puertas. Usted cuéntelas. 2, 4, 6. Usted cuéntelas. Hay 12 puertas para el alma. Y hay 12 áreas con las que los cristianos tienen que elaborar, trabajar o tratar. Esas áreas en nuestra alma son el target, son el blanco de contaminaciones, hermano, que pueden venir a la vida de los hijos de Dios de una manera muy real y verdadera. Usted acaba de ver los ejemplos, por ejemplo, de David. Acaba de ver el ejemplo de Números. Acaba de ver cosas que nosotros no podemos evadir, no podemos evitar, no podemos nosotros esconder. Todos los seres humanos, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, recibimos ministración. Fuese rechazo, fuese violencia, fuesen palabras de amor o fuesen palabras de maldición, que hicieron desde el vientre de la madre feto. Todos nosotros hemos tenido una niñez. No sé cuál fue la suya. La mía fue horrorosa. Oiga, toda clase de abusos se sufre en la niñez, psicológicos, emocionales, físicos, algunas veces hasta religiosos, porque lo marcan a uno cuando le enseñan desafortunadamente la religión. Abusos sexuales, todo eso marca
El diablo ya nos tenía en la mira telescópica. Por eso a Moisés, usted lo va a ver que desde niño ya lo querían matar. A Jesús va a ver que Herodes desde niño, hermano amado, ya lo quería matar. Pero no solo la niñez, todos nosotros tenemos un pasado. Yo viví una vida donde no tenía a Cristo, donde nosotros estábamos sin Cristo, hermano amado. ¿Se imagina qué le mete uno a la vida? Y ahora, por último, la vida en Cristo. ¿Sembramos para el Espíritu o sembramos para la carne? Y eso es con lo que lidiamos. Por eso tenemos que aprender las leyes espirituales. Por eso tenemos que sembrar en el Espíritu. Gracias por el consejo, Juanita. Por eso hay que ayunar. Por eso hay que orar. Por eso hay que vernos en el espejo, hacer una dinámica.